Bueno, dice que está fallido. ¿Esto es correcto? ¿La vacuna no sirve, para decirlo concretamente? ¿La vacuna no sirve más? No, eso es incorrecto. La vacuna sí sirve. Hemos podido corroborar y de hecho, bueno, nos hemos comunicado con la empresa que efectuó el traslado para chequear cuál ha sido el proceso y cuáles fueron los procedimientos que ellos han seguido en virtud de estos datos que arroja el data logger. El planteo es que, y en un comunicado ellos nos han planteado de que tanto al inicio como al final de todo este registro de datos puede haber temperaturas que estén por arriba de los menos 18 grados centígrados que tienen que ver con la manipulación del aparato previo a la colocación y cuando uno lo retira de las conservadoras en donde han venido las vacunas. Nosotros en particular en la provincia, por una cuestión de procesos internos, ni bien han llegado las vacunas, han pasado directamente a la cámara térmica nuestra que estaba ya programada a menos 21 grados. Hemos colocado termómetros individuales en cada una de las conservadoras, de las 12 conservadoras que hemos recibido, y todas estaban con temperaturas de menos 40 grados. Entonces el planteo que hemos hecho, bueno, lo primero que nos hemos preguntado es qué habrá pasado en el transporte y si pudo haber habido alguna ruptura en la cadena de frío. Hemos conversado con la empresa y si ustedes ven en las imágenes, esa temperatura de menos 5,6 grados centígrados corresponde exactamente con la fecha y hora del momento de inicio del data logger. Es decir que ha tomado la temperatura de encendido, la manipulación de la persona que ha preparado la caja y evidentemente empieza a censar las temperaturas de la vacuna en el momento de ponerlo dentro de la caja. Entonces, bueno, con la explicación que nos ha dado la empresa, más el hecho de haber descargado los datos de la curva térmica, donde hemos visto que el promedio de temperatura desde que salió de Buenos Aires hasta que nosotros hemos recibido las vacunas ha estado en menos 40 grados centígrados, estamos tranquilos. Bien. Bien, Ferré, entonces, a ver si termino de entender, disculpe, pero la explicación es bastante técnica y quería ver si podía pasar un poco en limpio. Entonces, ¿no es que la vacuna sufrió un corte o una interrupción en la cadena de frío? ¿Es que hubo un problema en el logueo, en que se tomó la temperatura previa? A ver, no sé si llamarle un problema porque es algo que según lo que nos explica la empresa ocurre y justamente plantea que la temperatura de inicio del aparato y la de finalización no deben ser consideradas. ¿Por qué? Porque yo prendo, pongamos el siguiente ejemplo. Claro, yo pero ¿cuál es el parámetro? En la vereda de mi casa a 30 grados centígrados va a marcar inmediatamente 30 grados centígrados. Claro, pero ingreso entonces a la cámara y lo coloco dentro de la cámara donde está la vacuna y ahí empieza a censar la temperatura de la vacuna. Claro, comprendo, Ferré, pero entonces, ¿cuál es el parámetro que usted tiene para asegurar que no sufrió un corte en la cadena de frío la vacuna? Eso es lo que digo. Porque si no, si de algo servía la empresa de logística es para preservar la temperatura. Si no se pueden tener en cuenta los termómetros de inicio y de finalización de ese proceso logístico, y la verdad es que no entiendo muy bien cuál es el servicio que presta la empresa. Mire, eso en principio tendrían que preguntarles a ellos, a ver, el planteo que ellos nos hacen... Y pero usted es el responsable como funcionario. Sí, le cuento, a ver, en el planteo que ellos hacen, si yo enciendo el aparato en mi mano, no está tomando temperatura ambiente ni está tomando la temperatura de la vacuna, sino que está tomando una temperatura de mi mano más la temperatura ambiente. Por eso es que ellos plantean que la primera temperatura de encendido no debe ser tomada. De hecho, el aparato no se enciende dentro de la conservadora donde están las vacunas. Entonces, el planteo que hace la empresa es que en todo el proceso, desde que vino de Rusia la vacuna y ellos iniciaron el transporte, las conservadoras estuvieron con las sustancias eustécticas, que son las que bajan la temperatura y mantienen los menos 40 grados, y el registro ese térmico tiene que ver con el encendido del aparato. Y una vez que lo han puesto adentro, ahí debe considerarse esa primera temperatura censada, que en la curva térmica que nosotros hemos visto estaba a menos 40 grados. Pero entonces, a ver si insistimos con esto. Cada contenedor, cada caja, digamos, con vacunas, tiene ese control de temperatura, ¿sí? Cada caja con vacunas tiene su controlador de temperatura. Eso no debe nunca estar por debajo de la temperatura acordada, ¿no? Por la empresa o por el gobierno ruso, que es el que... Digo, después si la empresa de logística no logra mantener esa cadena de frío, ahí sí, digamos, lo que marca menos 18
tiene que ser sí o sí ese contenedor con vacunas. Eso no puede cambiar nunca, ¿o no? Claro, menos 18 o inferior todavía a esa temperatura. Pero lo que hizo la empresa es recibir las vacunas que vinieron de Rusia y hacer un fraccionamiento para enviarlas a las provincias. Ese fraccionamiento se hace dentro de una cámara de frío y dentro de ese proceso de fraccionarlas y prepararlas para enviarlas a la provincia está esta parte de activar un data logger y ponerlo dentro de la conservadora. Claro. Bueno, Claro. a ver, usted es el responsable sanitario. Usted, digamos, a la empresa no la conocemos, digamos, la empresa de logística puede ser buena, mala, no lo sabemos, pero digo, es el gobierno, en este caso de Tucumán, si quiere, o el gobierno nacional, el responsable de que esto llegue en buenas condiciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo que se ha dispuesto es trabajar con esta empresa. En particular, nosotros vemos que de acuerdo a los registros, a la gráfica que arroja el mismo data logger, la cadena de frío no fue interrumpida desde que la vacuna salió de Buenos Aires hasta que llegó a la provincia. De hecho, hemos corroborado nosotros la temperatura de ingreso con termómetros propios y la temperatura estaba a menos 40. Bien. O sea, usted está tranquilo. Usted se la daría tranquila. No sé si se la va a dar o no, si está dentro de los médicos que se va a dar la vacuna. ¿Usted se la va a dar? Yo sí, tranquilo. A ver, no estoy dentro del grupo a vacunar, pero sí estoy anotado como voluntario en el caso de que quienes están dentro del grupo de riesgo decidan no vacunarse y haya alguna dosis extra, yo estoy dispuesto a darme. ¿Cuántos médicos en Tucumán van a ser vacunados? Miren, nosotros tenemos un plantel, hemos recibido 5.400 vacunas y tenemos 20.000 agentes de salud solamente en la parte pública. Entonces hemos ordenado un padrón de acuerdo a la actividad de riesgo y Claro. entre enfermeros, médicos, kinesiólogos, personal de apoyo, bioquímicos, técnicos y demás, que trabajan Bien. exclusivamente en áreas COVID y en las guardias de emergencia y en los consultorios febriles, hemos conformado un padrón para poner Bien. estas 5.400. O sea, usted dice 25% de los médicos es lo que empieza a vacunar Tucumán. Gracias por estos minutos. La aclaración entonces que hacen ustedes respecto de que no se interrumpió la cadena de frío. Gracias, Ferré. Gracias a usted. José, digo, me sigo haciendo esta pregunta, Fran, es bastante difícil la explicación. Todo es una cuestión de fe. Exacto, me parece como una cuestión de fe. ¿Sigue contratada esta empresa? O sea, ¿el gobierno de Tucumán va a seguir trabajando con esta empresa? Sí, es así, lo confirmaron. De hecho, Caro, ahí cuando el doctor estaba explicando, y en un primer momento, porque nosotros hicimos esta transmisión y logramos esta imagen, ¿no? que se viralizó, que se vio por toda la Argentina, y justamente esto que llamó la atención. En realidad es el farmacéutico encargado de este lugar, y él nos decía que desde el momento en que se activa el data logger, el data logger, hasta el momento en que se lo pone en esta conservadora, ese es el periodo de delay en donde está marcado en el documento, en algún lugar dice, que está permitido que varíe esta temperatura. Esa fue la explicación. Ahora, desde acá aseguraron que las vacunas que llegaron no perdieron la cadena de frío. pero, lo aseguraron acá. Claro, pero por supuesto, tenemos que como creer decís en la vos, palabra. Esto viene... Tenemos que creer en la palabra de ellos. Exactamente. Suena muy poco como explicación, porque si no, entonces, ¿para qué sirve el medidor? Si el medidor siempre va a dar fail, Exactamente. porque no sirve y porque no hay que tomar como referencia, ¿cuál es el servicio que está brindando la empresa cuyo trabajo es trasladar una vacuna y conservar la temperatura? Realmente Y ese fue suena ridículo. el punto de la polémica, Carla. Sí, ese fue el punto de la polémica, porque si vemos la imagen claramente, ahí habla de una alarma. Y la alarma existe justamente para decir que en algún momento ese medidor, por ponerlo en criollo, marcó que estaba en menos 5,5 grados cuando no debería superar los menos 18 grados o 18 grados bajo cero. Por eso es que el sistema advirtió en una alarma. Ahora, después mostraron los registros, Caro, de varios lotes que llegaron, y la mayoría de ellos tenían, al principio, cuando se activaba este data logger, tenían temperaturas muy por encima de los menos 18 grados. Algunos hablaban de menos 7, otros menos 5. La mayoría de los lotes. Es cierto que después de ese periodo que no superaban los 10 minutos, ahí sí se marcaba
una temperatura de menos 40 grados. Pero como decís vos, Sí. hay una alarma, hay un sistema que está pensado para proteger a las vacunas y Claro. que esta temperatura se mantenga dentro de esos términos que marcó No lo estamos escuchando. una falla o por lo menos una alarma. Bien, José Iniesta, gracias. Allí desde Tucumán nos da este dato de hoy a la mañana, ¿no? Una alarma sonando. El gobierno tucumano dice claramente está todo bien, pero bueno, los papeles o los números mostraban justamente el sonido de esa alarma de que no se cuidó la cadena de frío.